Y les voy a pedir que abran su Biblia en Romanos capítulo 12, que es el texto que nuestro pastor utilizó como base para esta serie. Romanos capítulo 12, solamente vamos a tomar el versículo 2, ya que él el viernes profundizó un poquito sobre el verso 1, 2 y 3. Pero ahorita vamos a leer solamente sobre el versículo 2. En el nombre de Jesucristo, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El pastor nos explicaba el día viernes que cuando vivimos en la voluntad de Dios hay tres características: que es buena, que es muy agradable y que es perfecta. Pero levante la mano quien ha estado como yo, que cree estar viviendo en la voluntad de Dios, pero no se parece nada bueno, nada agradable, ni nada perfecto. A ver, levante la mano, ¿quién ha estado en estos momentos que dice: no, esto no creo que sea, porque no es ni bueno, no es ni agradable, no es ni perfecto? Pero vamos a irle encontrando sentido a este momento. Yo le comentaba al pastor que te he titulado este tema de que se cumple, así le he titulado, incluso él lo mencionó el viernes pasado. ¿Por qué? Queremos por medio del Espíritu Santo ir abriendo el panorama de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo irlo alineando a una de las tantas voluntades que hay en la palabra de Dios. Y a mí en lo particular, por parte del Espíritu Santo, entendí que es necesario hablar acerca de las promesas. Ustedes y yo tenemos que comprender que las promesas que vienen en la palabra de Dios es voluntad de Dios. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Hay miles, hermanos, miles y miles y miles de promesas. La palabra de Dios, desde Génesis, que es el primer libro de nuestra Biblia, hasta Apocalipsis, está llena de miles de promesas, llenas de promesas que son a nivel mundial, que son a nivel nacional, que son a nivel estatal, pero también tiene promesas muy específicas, muy personales. ¿Ustedes han recibido promesas de parte de Dios muy personales? ¿Sí han recibido esas promesas? Cuando Dios tiene esa tensión de bajar con su Espíritu Santo, hacernos entender su promesa para nuestra vida. Entonces, vamos a comenzar este tema de la siguiente manera. Está la voluntad de Dios a nivel general, pero yo me voy a ir por una vertiente que es las promesas. Y como hay miles de promesas en la Biblia, solamente me voy a basar en una de las miles de promesas. Es esa promesa de tener a el Consolador en nuestra vida, ¿sí? Para eso vamos a abrir el libro de Hechos. Vivir con la llenura del Espíritu Santo, vivir en intimidad con el Consolador, es una de las promesas que nos llevan a vivir una buena voluntad y que hace que lo que dice Romanos capítulo 12 tenga sentido. Vivir en intimidad con el Consolador nos hace tener una voluntad de Dios buena, una voluntad de Dios agradable y una voluntad de Dios perfecta. Ahorita vamos a leer el libro de Hechos. El libro de Hechos, hermanos, fue escrito por Lucas, es uno de los discípulos. Este libro se dice que es histórico porque menciona relata los primeros años de la iglesia cristiana. En este libro fue cuando se les llamaron cristianos por primera vez en la historia. Y si ustedes ponen a analizarse o a pensar sobre el libro de Hechos no termina de una manera concluyente, no concluye. Por decir, no vayan, yo se los leo, Hechos 28, 31, que es el último capítulo, último versículo, dice así: predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Si usted se pone a verificar, todos los libros de la Biblia terminan con un amén, que es así sea y punto. El libro de Hechos no termina de esa manera,
¿Por qué no termina de esa manera? Porque es un libro histórico y se dice que nosotros somos la generación de cristianos que va a llevar por consecuencia la vida de estos primeros cristianos. No quisiera yo mencionarles que va a haber un libro de hechos de lo que hagamos nosotros, porque no sé si va a suceder así. Pero sí tenemos que entender que este libro no concluyó debido a que los primeros cristianos iban a vivir o a trascender sus actos de generación en generación en generación, que 2023 años aquí seguimos siendo cristianos, siendo hijos de Dios, ¿sí? Pero vamos a basarnos un poquito acerca de los primeros cristianos, hablando de la promesa del Consolador. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 11 y ustedes, ¿qué les parece si nos vamos intercalando para que vayan adentrándose en la palabra de Dios? Yo el verso 1, ustedes el 2, yo el 3, así hasta llegar al 11, ¿sí? ¿Estamos ahí, hermanos? Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Aquí habla acerca de una promesa, ¿sí? Ahorita los voy a ir metiendo, adentrando acerca de la explicación. El 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. El 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El 11 dice, aquí terminamos: los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús había muerto y Jesús había resucitado. Y durante 40 días Jesús preparó una serie de milagros y acontecimientos para demostrarle a todos sus seguidores que la resurrección en él había sido verdadera. Desde el día 1 que resucitó hasta el día 40 se les aparecía de una, de otra manera, les hacía milagros, cenaba con ellos, los confrontaba, los perdonaba, los alentaba. Pero estando ya en el día 40, el día en el que él iba a partir al cielo ya en cuerpo, ya resucitado, dice, ustedes ya a lo mejor ya se imaginaron, pero estaban sentados en un monte y estaban platicando con Jesús, y los discípulos le decían: Señor, ¿acaso es hoy cuando todo Israel creerá que tú eres el Mesías, que tú eres el enviado de Dios? Y él les responde con mucha sabiduría, siendo Dios, les dice: no les toca a ustedes saber aquel acontecimiento que ya está preparado para un día específico. A ustedes les toca saber las siguientes situaciones. Les voy a pedir que si ustedes traen Biblia física o apuntan notas o traen un lapicito, si no les gusta el rayar su Biblia, para que vayamos entrando en el tema, le pongan una marquita a Hechos capítulo 1 verso 4.
O si tienen en su celular, pues subrayen ese verso, que dice: y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí. Ahorita, hermanos, vamos a ver la voluntad de Dios de vivir sobre la comunión con un consolador en 3 puntos. Por medio de las promesas es que, uno, Dios siempre nos da la promesa. Dios siempre nos habla, hermano, una promesa. Siempre nos la va a dar en diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes áreas, pero siempre hay una promesa dada por Dios. Número 2, Dios nos dice cómo es que va a llegar esa promesa. Él nos da cosas específicas, cosas que tenemos que hacer para que esa promesa que nos está dando llegue. Y número 3, vamos a ver, Dios hace que vivamos su voluntad en medio de la promesa. Son 3 puntos. Vamos a entrar en Dios nos da la promesa, Dios nos dice cómo va a llegar la promesa y Dios hace que vivamos su voluntad en medio de la promesa, ¿sí? Ahora, el versículo que les dije que pusieran una señal, de Hechos capítulo 1 versículo 4, aquí el Señor les está diciendo a los discípulos una promesa. Les está diciendo: hey, necesito que ustedes esperen aquí en Jerusalén, se queden aquí y que esperen la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Y luego dice: porque Juan bautizaba con agua, mas ustedes, si se quedan aquí en Jerusalén, van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estaba dando esa promesa. Ellos no sabían qué es lo que iba a acontecer, hermanos. Ahorita nosotros ya sabemos que Jesús descendió en una nube, ascendió más bien en una nube, se fue al cielo en una nube. Ellos no sabían, estaban viviendo el día a día. Y cuando Él les dice: a ver, llegaste de la nada y de la nada te vas a ir, y ahorita nos dices que tenemos que creer que cuando tú te vayas va a venir una promesa. Era bien complicado, porque en los evangelios Jesús ya les había dicho que era necesario que Él se fuera. ¿Sí se acuerdan? Les dice: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, inmediatamente vendrá alguien que no solamente estará con ustedes, sino que vivirá dentro de ustedes y no los dejará solos. Jesús les dice: no los dejaré huérfanos, estará con ustedes hasta el fin del mundo. Les daré un consolador que no los deje solos. Y los discípulos, hermanos, estaban viviendo un entrenamiento intenso. Ustedes han estado en un trabajo donde los capacitan en una semana y les dan información que su cerebro ya no alcanza a comprender nada. ¿Sí han estado en capacitaciones así, intensas? Ellos estaban viviendo una capacitación intensa en 3 años de su vida, pero los últimos 40 días la capacitación se intensificó, porque era el examen final y estaban a punto de hacer ese examen final para ver si salían aprobados. Jesús ya había tenido un encuentro con Pedro. Jesús ya había reconciliado el corazón de Pedro hacia él, ya le había dado una asignación y ya le había proveído a esa asignación con Pedro. Estaban teniendo esta reunión y reciben el primer punto de esta enseñanza: Dios da la promesa. Y ahora vamos al segundo punto. En el segundo punto es que Dios nos dice cómo va a llegar la promesa. En Hechos 1:8. Ya muchos no sabemos este versículo de la Biblia que dice: pero recibirán poder. ¿Cómo va a llegar la promesa? Con poder. Dios nos dice cómo va a llegar la promesa: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué queremos el poder? Para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A ver, ya los discípulos estaban:
Ya nos diste la promesa de que dentro de no muchos días, si nos quedamos aquí en Jerusalén, vamos a recibir al Espíritu Santo. Ahora nos dices que cuando venga el Espíritu Santo vamos a sentir un poder tan fuerte y en automático vamos a tener la necesidad de testificar. Ellos tuvieron que cumplir dos cosas tan sencillas que nosotros tenemos que llevar a cabo cuando recibimos promesas de parte de Dios, hermanos. Y estas dos cosas tan sencillas es obedecer y creer. O más bien creer y obedecer. Porque no podemos obedecer algo que no hemos creído, ¿verdad que no? No se puede obedecer algo en lo cual no hemos creído. Ellos tuvieron que creer y tuvieron que obedecer. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús ya no estaba en la tierra. Jesús había sido ascendido al cielo. Y la inocencia de los apóstoles, de los discípulos. Jesús ascendió al cielo, se perdió entre las nubes y dice que duraron un tiempo todavía ahí sentados viendo al cielo. Y que se les aparecieron dos ángeles y les dijeron: varones galileos, ¿qué hacen aquí? Pues es que el Señor dijo que se iba a ir, pero que así como se iba a ir, iba a regresar y estamos esperando a que regrese. La inocencia de ellos creían que al momento que se fuera, en ese momento, en ese instante iba a regresar. Y les dicen los ángeles: hey, es necesario de todo lo que aprendieron lo pongan en práctica. El hombre que ustedes vieron que se fue va a regresar, pero no sabemos el día ni la hora. Y mientras regresa, ustedes no se pueden quedar aquí en este monte volteando al cielo. Necesitan ir a hacer lo que Él les enseñó que hicieran. Y dicen que bajan de ese monte alto y la próxima ciudad o la ciudad más próxima era Jerusalén. Precisamente la ciudad que les había dicho Jesús que permanecieran en esa ciudad. Ellos ya iban creyendo y para ir creyendo ocupaban el segundo paso: obedecer. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que ellos no tenían asuntos personales que hacer? Tenían 3 años intensos, día y noche con Jesús, de un lugar a otro, de ir y venir. Muchos de ellos dejaron familias, muchos de ellos dejaron negocios, muchos de ellos dejaron trabajos, otros 2 que 3 dejaron deudas con el gobierno. ¿Ustedes creen que viendo que Jesús se fue, en el corazón o en la mente de ellos no pensó: pues quedarnos aquí hasta que venga el Espíritu Santo? Puede ser un día, puede ser una hora, como pueden ser años. Y si nos vamos a hacer nuestros deberes y pues cuando venga nos venimos y nos juntamos, ¿ustedes creen que no pasó por sus mentes eso? Sí pasó. Porque así son las promesas de Dios para nuestra vida. Dios ya nos dio una promesa y Dios nos dice: hey, si permaneces en mí y en mi palabra, si aguantas esta leve y momentánea tribulación acabándose, cumplo mi promesa. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y si vengo cuando ya esté cumplida la promesa y omitimos el proceso de obedecer, el proceso de creer a la nada. Yo hace 8 días que despedía el culto les dije: hermanos, la Biblia está llena de cosas irracionales que no tienen lógica. Y Pablo nos llama que somos locos, porque muchos de los que estamos en este lugar hemos dejado cosas seculares, trabajos, carreras, negocios, por servir en la obra de Dios. Hemos desgastado nuestro cuerpo en cansancio por servir en la obra de Dios. Y eso para el mundo es locura. Y cuando llega el momento en el que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu se cansa, decimos: ¿y será que se va a cumplir la promesa? ¿Y será que mejor pauso estas cosas porque veo que no va como yo pensaba que iba a ir la situación? Ellos creyeron y obedecieron, porque en el capítulo 2, bueno, ya subrayamos Hechos 1:4, ¿verdad? Vamos a subrayar también Hechos 1:8, porque ese es el texto clave del segundo punto. Dios nos dice cómo va a cumplir su promesa. En el capítulo 2, ¿qué creen que sucede, hermanos? La promesa se cumple y dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos.
O sea, ¿creyeron y obedecieron? Sí, creyeron y obedecieron, permanecieron siendo uno y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén. O sea, ¿en dónde estaban? En donde Jesús les había dicho que permanecieran todos juntos. Judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en todas las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. Creyeron en la palabra de Jesús y se quedaron en Jerusalén. ¿Saben cuántos días pasaron, hermanos? 50 días. Desde que se les dijo cómo iba a llegar la promesa hasta que llegó la promesa, pasaron 50 días. Mismos que no salieron a testificar, porque Jesús les dijo: hasta que se llenen de poder testifican, antes no. Mismos que se la pasaron en un solo lugar. Si seguimos leyendo, la palabra de Dios nos relata que eran 120 hermanos. Eran los 12 apóstoles más las personas que completaban 120 hermanos. En un solo lugar pasaron 50 días, día y noche, esperando esa promesa. Les pregunto, ¿ustedes creen que no dudaron de que un día iba a llegar esa promesa? Sí dudaron, hermanos, como nosotros dudamos de que las promesas de Dios vayan a llegar. Sí dudaron, como nosotros muchas veces tememos de que nos hayamos equivocado de tomar la mejor decisión o la decisión correcta. Claro que dudaron, pero se permanecían juntos, unidos, y la promesa llegó. De tal manera que era inevitable que los que estaban fuera de ese lugar no se dieran cuenta que algo extraordinario estaba aconteciendo en ese lugar. Dice que era de todas las naciones y que comenzaron a hablar en otros idiomas. Ellos no habían estudiado idiomas. Uno de los 12 apóstoles no tenía ni letra, no tenía capacidad para estudiar. Otros sí eran doctores, otros eran contadores, pero no habían estudiado idiomas. Aparte, era notorio porque había sucedido como un temblor, como un estruendo. Se había hecho como un terremoto. Vientos soplaron, retumbó la tierra cuando eso aconteció. Y fíjense muy bien, hermanos, lo que dijeron los que estaban afuera de eso. Los que estaban afuera decían: ¿qué quiere decir esto? En el versículo 12. No esperes, hermanos, que las personas que no tienen tu misma promesa te entiendan. No esperes que los que no han sido llamados al mismo propósito que tú comprendan tu llamado y tu promesa. Por eso en la casa nos dicen: ¿qué estás loco? ¿Qué estás loco? No tiene sentido lo que haces. Acudir a la iglesia, desgastar tu tiempo, gastar tu dinero, no tiene ni sentido. Nunca van a entender las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Y aquí se empieza a poner, pues bueno, el asunto, porque Pablo
Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, ya con poder, empezó y se levantó con el gran poder que el Espíritu Santo da. Aquello que nosotros no nos imaginamos, nos ha sucedido a muchos de nosotros, que luego hablamos y decimos, chis, ¿de dónde me salió tanto texto y tanta cita bíblica? Pues sí, yo batallo mucho para aprender. Es el poder del Espíritu Santo habitando en nosotros. Y Pedro les decía, hey, varones hermanos, no están locos, porque lo que ellos están recibiendo fue una promesa que Jesús les dio antes de que se fuera al cielo. Y Jesús no habló locura. Jesús testificaba al profeta Joel cuando dijo que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán las visiones. Y les empieza a testificar, aquel Cristo al que ustedes crucificaron es el mismo Cristo que nos dio esta promesa de que vendría un consolador a vivir dentro de nosotros. Yo entiendo que ustedes testificaron sin conocimiento a Cristo, pero ustedes tienen que comprender que era la voluntad de Dios utilizarlos a ustedes para que Él muriera en una cruz y ahorita estar viviendo la llenura del Espíritu Santo. Y empezó a hablarles y hablarles y hablarles y hablarles, de tal manera que todos los que estaban ahí, hermanos, se hizo la cantidad aproximadamente como de 10,000 personas, de las cuales en ese momento se convirtieron a Cristo 5,000 personas, solamente hombres, no contaron niños ni mujeres. ¿Quién es el que convence de nuestro mal camino a el hombre? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo, el Consolador. Aparte de que tenemos la promesa de que va a vivir dentro de nosotros, de que nunca estaremos solos, de que no nos dejará huérfanos, es Él el que convence los corazones. Porque Hechos capítulo 2 nos dice, y cada día añadía a los que habían de ser salvos. ¿Quién? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Marcos? No, al Espíritu Santo. Y comenzaron, hermanos, en el capítulo 3. Fíjense este dato tan peculiar. 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Pedro y Juan eran los mismos que aparecen en el Evangelio de Juan, en el último capítulo, en el capítulo 21, versículo 20. Cuando Jesús ya se reconcilió con Pedro, viene, yo me imagino esta situación, viene abrazado de Pedro, ya le había dicho que apacentara sus ovejas, que si lo amaba y que eso. Pero había un discípulo que siempre se recostaba en el pecho de Jesús. ¿Y saben cuál es ese discípulo? Juan, ¿verdad? Siempre estaba así acostado en el pecho de Jesús. Varios relatos bíblicos y varios apóstoles lo relatan así. Cuando Jesús viene con Pedro, a Pedro se le hace fácil decirle a Jesús, y luego ¿qué va a pasar con este? O sea, porque había tenido un encuentro Pedro tan cercano a Jesús que sentía intriga de qué es lo que iba a pasar con Juan, si Juan tenía esa misma cercanía con Jesús. ¿Me explico, hermanos? Viene Pedro y Jesús después de la reconciliación y de la asignación y del llamado y le dice, ¿y qué va a pasar con este? Y Jesús le responde, Pedro, si yo quiero que quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Y Pedro dice, no, pues ni modo. O sea, Pedro entendió que así como él tenía una relación tan cercana a él, también Juan la podría entender. Pero Juan y Pedro no se llevaban entre sí, precisamente por la intimidad que tenía el uno con el otro a Jesús. Y en Hechos capítulo 3, ¿quién y quién iban a orar juntos, hermanos? Pedro y Juan subían a orar. Y si ustedes leen Hechos capítulo 3, 4, 5, 6, ustedes van a encontrar en todo momento a Pedro y a Juan juntos. De hecho, cuando Pedro y Juan hacen, el Espíritu hace su milagro con el cojo en el templo de la Hermosa, iban ellos dos.
¿A qué voy con esto, hermanos? ¿A qué paréntesis? Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, es imposible que se lleve mal con alguien, ¿eh? Es una mentira quien dice ser lleno del Espíritu Santo y no puede ver a alguien. Es una mentira. Porque el Espíritu Santo viene a que muera todo lo carnal, lo terrenal dentro de nosotros. Y el Espíritu hace que seamos espirituales. ¿Y cuál es el resultado de que seamos espirituales? Lo dice Gálatas 5:20. Mas el resultado del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Luego ustedes pueden medir la llenura del Espíritu Santo en base a sus sentimientos, porque el Espíritu Santo siempre va a vivir dentro de nosotros, pero cuando predomina lo carnal, el Espíritu Santo está apagado, está, dice la palabra de Dios, que contristado, así triste en un lugar. ¿Por qué? Porque la carne es la que está viviendo. En ellos dos sucedió lo inimaginable. Fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron tanto poder que se olvidaron de que tenían cosas, muchas enemistades entre ellos. Porque luego nos pasa de que hay personas que no compaginamos muy bien con ellos, de que no entendemos muy bien su carácter. Pero si somos las dos personas llenas del Espíritu Santo, ya no va a ser nuestro carácter, ya vamos a tener un solo carácter. ¿Y cuál va a ser? El del Espíritu Santo, el del Consolador. Aquí es necesario recordarles, hermanos, el texto de Hechos 1:8. Dice: recibirán poder, el poder ya lo habían recibido, para testificar. Y les dice dónde van a testificar. ¿Ustedes disciernen dónde van a testificar cuando reciban ese poder? ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues, ¿qué creen que pasó con los discípulos? Se emocionaron, hermanos. Empezaron a sanar a las personas, cojos, ciegos, mudos, espíritus inmundos se iban. De tal manera que nos relata Hechos capítulo 4 y 5 que empezaron a vender sus casas. O sea, ya no le encontraban sentido a lo secular y empezaron a vender sus casas, de tal manera que el dinero que recopilaban lo llevaban a los apóstoles. Era tanta la gente que estaban manejando los apóstoles que comenzaron a escoger diáconos, y los diáconos son puestos al servicio de los apóstoles para servir a las mesas, para que sirvan, para que los apóstoles no se distraigan en servir a las mesas y dejaran de predicar, porque era demasiada la gente. Y se viene el segundo discurso de Pedro, que es cuando gana a 3,000 personas delante de sacerdotes judíos. Empiezan, hermanas, se emocionaron de tal manera que se olvidaron que el poder y que la promesa era para testificar y que ellos se tenían que dispersar. Es bien difícil, hermanos, cuando recibimos una promesa en donde tenemos que dejar nuestra zona de confort y nuestra zona de comodidad. ¿Verdad que sí es bien difícil? Cuando Dios te dice: hay que salir de esta zona donde te sientes a gusto, ya no estás dando, ya no se va a cumplir la promesa si tú permaneces en este lugar. Es bien difícil empezar algo desde cero. Es bien difícil creer a Dios cuando no hay nada seguro en lo que tú puedas hacer. Ellos empezaron a sentir cómodos en el lugar donde estaban, de tal manera que la promesa es: van a recibir el poder y quiero que salgan a testificar, que unos se vayan a Judea, unos se vayan a Samaria, unos se vayan a Jerusalén y hasta lo último de la tierra, se dispersen todos.
Pero ¿qué sucedió con ellos? Que estaban juntos, unánimes, empezaron a moverse en parvadas, emparvada, de tal manera que Hechos 1 están en Jerusalén, Hechos 2 están en Jerusalén, Hechos 3 están en Jerusalén, Hechos 4 están en Jerusalén, Hechos 5 están en Jerusalén, Hechos 6 están en Jerusalén, Hechos 7 están en Jerusalén. Y si no llevamos a cabo Hechos 1:8 en nuestra vida, Jesús se encarga de llevar a cabo Hechos 8:1. Mire, vamos, hermanos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron, ¿qué, hermanos? ¿A dónde se fueron esparcidos? A Judea y Samaria. Si no lo hacemos por nuestra voluntad, la voluntad de Dios, hermanos, de que se cumple, se cumple. Y si no es conforme a nuestra voluntad, va a ser a la de Él. Si no llevamos Hechos 1:8, va a ser Hechos 8:1. Hechos 1:8 les dice: hey, reciban el poder, y se me van unos a Jerusalén, unos a Judea, unos a Samaria y hasta el último de la tierra. Pero los discípulos dijeron: es que vivir en el poder de Dios, estar todos juntos, todos unánimes, unos vendían, hacían, se querían, se amaban, adoraban juntos. Como estaban tan juntos, descendía el Espíritu Santo. Y dijeron: no, pues mejor omitimos que se cumpla la promesa y que lo hagan otros, porque nosotros nos sentimos así como que muy bien juntos. Y que se viene la persecución, hermanos. ¿Ustedes creen que es casualidad que precisamente hayan corrido uno a Judea y uno a Samaria y unos hasta el último de la tierra? No, no es casualidad. No es casualidad. Era el propósito y la voluntad de Dios. Para eso habían recibido el Espíritu Santo, para que recibieran el poder y se fueran a testificar. Pero lo que les pasó a ellos nos pasa a nosotros, hermanos. Es bien fácil que el Señor haga su mover sobre nosotros y que de repente esa gloria que le pertenece a Cristo no la creamos propia. Y que de repente todo marche tan bien y tan perfecto que ya no queramos que nadie más se añada, porque si se añade alguien más, muy probablemente va a distorsionar esta comunión que hay. Me la llevo tan pacífico con mis familiares que la promesa es que seré salvo yo y toda mi casa, pero prefiero no pelear, ya no decirles que se pierdan mientras me salve yo. La voluntad de Dios, hermanos, de que se cumple, se cumple. Y si no va a ser por las buenas, pregúntese por qué constantemente estamos en persecuciones, afrentas y tribulaciones. ¿Por qué constantemente estamos viviendo los mismos problemas? ¿No nos está sucediendo lo que les pasó a los jueces? Que era un ciclo constante, repetitivo, que se repitió por siete veces durante 49 años, donde el pueblo se echaba a rebeldía, decía: ya no, ¿para qué Dios? Esto, lo otro, se iban y pecaban. Estando en pecado, anhelaban que alguien los rescataba. Dios en su infinita misericordia los rescata, les ponía un juez y todo marchaba bien. Pero moría el juez y nuevamente se iban a pecado, se iban a contiendas. ¿No estamos nosotros viviendo un ciclo repetitivo también en nuestras familias, en nuestras vidas? ¿No lo estamos viviendo así, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Aquí voy concluyendo. Porque vivir bajo la voluntad de Dios cuesta demasiado, pero requerimos al Consolador para resistir. Si queremos vivir la voluntad de Dios sin el Consolador, sin el Espíritu Santo, cuando estemos en medio de la persecución, nos vamos a rendir, nos vamos a desanimar, nos vamos
a flaquear nuestra fe. Entonces, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta es que tengamos a nuestro Consolador dentro de nosotros, a que no nos sintamos huérfanos, porque será Él mismo quien nos haga permanecer firmes para que la voluntad de Dios se cumpla. Y aquí voy a ser más específica, hermanos. Nosotros queremos, o a las hermanas, los hermanos quieren que sus esposos vengan a Cristo, que sus esposos sirvan a Cristo, que se entreguen a Cristo. Quieren que sus hijos sean salvos, que sus padres, sus hermanos. Pero si nosotros no tenemos una conducta llena del Espíritu Santo con ellos, eso nunca va a pasar, hermanos. Porque una persona llena del Espíritu Santo resiste cualquier persecución, resiste cualquier mentira levantada en su contra, resiste cualquier afrenta o necesidad. Una persona llena del Espíritu Santo es capaz de dar la vida para que alguien más se salve. Y si nosotros anhelamos que alguien más llegue a los pies de Cristo, es necesario que mengue nuestra vida y que Cristo crezca, de tal manera que encuentren en nosotros un refugio para llegar a Cristo. Nosotros anhelamos tener una iglesia firme, sólida, abundante, creciente, llena de amor y de unidad. Pero si no menguamos nosotros, hermanos, para que Cristo crezca, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra falta de empatía con alguien más nunca me va a permitir estar en unidad con mi hermano en Cristo. Nosotros anhelamos ser completamente sanos, ser libres de deudas, ser libres de angustias, de enfermedades. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando la persecución llega? Ellos llegó Hechos 8:1 y fueron esparcidos, a tal manera que en muy poco tiempo en Samaria había una iglesia, en Judea había una iglesia, en Jerusalén había sinagogas, y hasta lo último de la tierra, en Roma, en Grecia, en Antioquía, en todos los lugares se había esparcido el evangelio, porque era la voluntad de Dios. Eso que estás viviendo no es un error, si no es a través de esa persecución no hubieses llegado a Cristo. Todos recordamos algo de dolor que nos hizo acercarnos a Él, ¿verdad que sí? Es lo mismo, hermanos, siempre. Para que las promesas de Dios se cumplan, necesitamos el Consolador. ¿Y para qué es el Consolador? Para resistir cuando la voluntad de Dios se vaya a cumplir. Ya que pasa la persecución, decimos: verdaderamente la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mientras vivimos en ella no le encontramos ni lo bueno, ni lo agradable, ni lo perfecto. Pero ya que pasa, vemos que es buena la voluntad de Dios. Conviene, hermanos, estar llenos del Espíritu Santo. Conviene bajar un poquito nuestro carácter, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra arrogancia. Y no es algo que sea sorpresa. Esas emociones y esas características viven en todos los seres humanos, hermanos. No nada más en mí, no nada más en usted. Pero mientras más mengüe yo, más Cristo va a crecer. Y entre más Cristo crezca, la voluntad de Dios se cumplirá y yo voy a poder resistir. De otra manera no va a haber resistencia. Vamos a ponernos en nuestros pies, hermanos. Vamos a adorar juntos al Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, mi Señor. Conocer tu voluntad, Señor, no siempre pasa de la mejor manera. Nos
Nosotros quisiéramos, Señor, que fuera de la manera que doliera menos, Señor, o que acarreara menos lágrimas. Pero sabemos, Señor, que sea cual sea la voluntad o los acontecimientos que pasen en nuestra vida, Señor, van a ser buenos, van a ser agradables y van a ser perfectos, mi Cristo. Mira, mi Dios, una de las promesas más importantes que hay en tu palabra es que tú ibas a vivir dentro de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo a quien necesitamos, Señor, para resistir todas las luchas y las pruebas, para resistir en la enfermedad, para resistir en la angustia, para resistir en el miedo, en el tiempo de turbulencia. Señor, es tu Espíritu Santo que necesitamos, Señor. Pero muchos de los que estamos aquí, Señor, es nuestra carne la que vive constantemente hablando a nuestras vidas, Señor. Muchas de las veces hablamos sin pensar lo que nuestra carne piensa, dice o siente, Señor. Porque tu palabra dice que de lo que abunda en nuestro corazón, de eso habla nuestra boca, Señor. Vivir en tu voluntad, Señor, no siempre va a ser de la mejor manera, pero siempre va a ser el destino correcto, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que hagas rebosar nuestra copa de tu entendimiento de tal manera, Señor, que resistamos este momento de prueba, que resistamos este momento de lucha, Señor. Haznos sabios, haznos valientes, Señor, para aprender a esperar en ti, Señor, para aprender a confiar en ti, Señor, pero sobre todo para aprender a obedecer tu palabra, Señor. Ahora hemos entendido, mi Cristo, que tu voluntad de que se cumple, Señor. Pero haznos sabios para evitarnos muchos dolores, Señor. Haznos sabios para pasar menos veces por esos desiertos, Señor. Haznos sabios para ser unas personas que entendamos cuál es tu promesa, cómo llegará tu promesa y cómo se cumplirá tu promesa, Señor. Aquellos hermanos, Señor, que están en espera de promesas, dales paciencia, Señor, que esperen en tu palabra y en tu bondad. Las promesas del Señor son siempre no eres, Señor, un Dios que tarda en cumplir sus promesas.